A todos asistentes. Muy Muy buenas buena- tardes a todos asistentes, tanto que los que nos acompañan en Zoom como los que están en el Facebook. Y de esta manera compartimos todos nuestras conferencias que los dos expositores de hoy, Ana Lengua y Pedro Gamio, nos van a presentar. Hoy día iniciamos una nueva etapa en nuestra programación anual y vamos a hablar de agua eh, y energía. Y hoy día de hoy vamos a dedicar a energía producida por el agua, a hidroelectricidad. Hay buena parte de nuestra electricidad proviene justamente de esta fuente, pero a la vez hay problemas y hay muchas ideas vinculadas con esta y gestión de esa electricidad que tanto necesitamos. Bueno, quiero darles un gran saludo de la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, geógrafa Mari Carmen Carrasco, que sigue con nosotros siempre muy activa en la preparación de las conferencias, y no siempre aspectos personales y profesionales. Ah, bueno, creo que estamos un poquito atrasados, entonces mejor que vamos a dar la voz a nuestros expositores. Por favor, Betsabe, si puede usted presentar a Ana Lengua, que va a ser la primera que va a exponer. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Catarcina, por las palabras de bienvenida. Sin más, vamos a presentar a la magíster Ana Celia Lenguajayo. Ella es abogada titulada por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Sus 26 años en el sector eléctrico se han desarrollado en Electrosur Medio, empresa distribuidora del sector eléctrico. Asimismo, participó como supervisor de electricidad en el organismo supervisor de energía y minería. Luego se desarrolló como abogado senior de Compañía de Minas Buenaventura y actualmente se desempeña como Superintendente General de Administración, Regulación y Negocios en Consorcio Energético de Huancavelica, subsidiaria del Grupo Buenaventura, Conegua. Es la actual propietaria de la empresa Generación Huanza y titular de la central hidroeléctrica Huanza. Muy buenas tardes, magistra Ana Celia Lengua. Bienvenida a este espacio. Usted tiene la palabra. Gracias, Betsy. Buenas tardes con todos. Bueno, ya me presentó, mi nombre es Ana Lengua, y vengo a presentarles mi experiencia en la central hidroeléctrica Huanza como modelo de generación de energías renovables. Pero antes de dar paso a los detalles de la central hidroeléctrica, quería un poco dejar claro cómo se maneja el mercado eléctrico de manera muy breve para poder llegar hasta la central hidroeléctrica de la que vamos a tratar. Eh, Tenemos diversos actores en el mercado eléctrico peruano.
Conocemos perfectamente que está dividido en empresas concesionarias, las autoridades, usuarios, FONAFE, el Congreso, inversionistas, y directamente vinculados el Ministerio de Energía y Minas como concedente promotor normativo, el INDECOPI para algunas situaciones de antimonopolio y oligopolio, y Ocinermin. Existen en el mercado eléctrico peruano dos, dos submercados que podríamos entenderlo de esa manera, el mercado libre y el mercado regulado, que son monopolios naturales. El mercado libre es un mercado, una negociación de precios, en este caso de bienes y servicios propios, de transmisión de energía eléctrica privada, porque hay líneas que son reguladas, y contratos de suministro de energía y potencia, donde las empresas generadoras y o distribuidoras negocian el precio de la energía. Y el mercado regulado es el mercado que atiende a todos los usuarios finales, como nuestras viviendas, por ejemplo, y algunos comercios hasta 200 kilovoltios, ¿no? Entonces, esto es rápidamente el proceso productivo de la energía eléctrica. Se genera la energía en distintas situaciones, en distintos escenarios, modelos, podría decirse. Luego pasan por líneas de transmisión hasta los centros de entrega, sea clientes libres, sea usuarios finales. Podrán apreciar generación, es una de las actividades eléctricas, la transmisión y la distribución. El proceso productivo está llevado por empresas generadoras que generan y venden energía, empresas transmisoras que transportan la energía, las distribuidoras que también compran y venden, pero el destino son usuarios finales. Autoproductores, que son los que generan energía para sus usos propios, ¿no? La clasificación en lo que corresponde a generación de energía eléctrica tenemos generación convencional y no convencional. Y en la convencional tenemos justamente a las generadoras hidroeléctricas, que pueden ser de embalse. Puedo irles informando que la central hidroeléctrica Huanza es una central hidroeléctrica de pasada. Para la generación eléctrica existe una teoría marginalista que establece los precios de energía. Se considera el precio, digamos, que de la última central que abasteció el sistema. Hay un orden en el que maneja el COES esta generación. El COES es el administrador del sistema interconectado y por lo tanto va ordenando desde la energía producida más económica hasta la más cara, ¿no? Ustedes podrán apreciar en esta gráfica que el 47% del país es hidroeléctrica. Tenemos una generación producto con el gas. Luego tenemos generaciones ya con otras energías renovables como la eólica, la solar, el biogás y el bagazo. Pero es en menor proporción. Es por esa razón que ustedes podrán haber escuchado que existe un déficit de generación para poder atender la demanda del país. Y es muchísimas veces lo que en cierta forma determina el precio. ¿Por qué? Porque empiezan a requerirse, entran nuevos proyectos y la generación no se da abasto y por lo tanto empiezan a encenderse las energías térmicas, que son las más caras, que son con combustible. Entonces, eso hace que bajo esa teoría marginalista, que es la que regula nuestros precios, este se eleve. El costo marginal
que nosotros manejamos como empresa, digamos, como participantes del mercado eléctrico, se establece a través de un ranking de costos variables, donde pueden apreciar ustedes en la gráfica que son las RER que he mencionado, eólicas, solares, más las hidros, a continuación el gas natural y finalmente el diésel. Este costo marginal hasta el año 23 particular que no se daba desde el año 2008. Esto es que debido a algunos cambios normativos que hubieron específicamente para poder tener mayor claridad en los precios o en que un poco traía consigo esta generación a gas, hace que ya no sean precios idealizados, sino precios reales. Entonces, esto comienza a mover el mercado y por lo tanto hubo una presencia de generación térmica. Ustedes podrán apreciar en líneas rojas lo único que se consumió en determinados meses. Estoy poniendo estas gráficas al año 23 porque fue, digamos, el momento más crítico que tuvimos en el mercado eléctrico y los precios que estaban sobre la base de 22, $30 se disparó a $170, incluso un poco más. Esto es a lo que me refería hace un momento. Los precios inicialmente y conforme la normativa eran idealizados. Posteriormente hubo un cambio en la norma, el régimen del precio del gas ya eran los declarados y por lo tanto empezó a dispararse el precio. Esto hace que el COES haga unas proyecciones en función de la demanda y en función de lo que nosotros tenemos como potencias instaladas, esto es, centrales operando. Entonces, obviamente, de la evaluación que hace y de las proyecciones que tiene, es que podemos tener un mercado que no puede estar abastecido por estas energías, digamos, más económicas, ¿no? Que son inversiones de largo plazo, porque podemos indicar que una hidroeléctrica tiene un evidentemente a largo plazo es una inversión que se recupera. Entonces, esto hace que el costo de la operación, de la generación de un megawatt hora sea muchísimo menor. Por eso es que están en el primer rango de atención en el sistema interconectado. Eh, Esta generación tiene que ser llevada hasta los centros de consumo a través de líneas de transmisión. Hasta el año 2006 existían dos tipos de sistemas de transmisión, que es el sistema principal y el sistema secundario. A partir de una modificación normativa, también ingresan dos nuevos sistemas, que es el sistema garantizado de transmisión y los sistemas complementarios de transmisión y algunos que son asociados a la generación, esto es, que retiran energía desde las centrales y evidentemente son calificados como tales, ¿no? Tenemos esta clasificación que les acabo de mencionar, son dos tipos de sistemas, digamos en 500.000 y 220.000 kilovoltios, y luego los sistemas secundarios que son en menor tensión. Este sistema de transmisión es llevado a cabo por empresas concesionarias de transmisión eléctrica. Son empresas que también invierten en esta construcción de líneas de transmisión y recuperan sus inversiones a través de un ingreso anual que es costo de inversión más periodos de 30 años con el Estado peruano y otros por plazo indefinido. Ahora, concentrándonos en la central hidroeléctrica Huanza. La central hidroeléctrica Huanza cuenta con concesión de generación hidroeléctrica otorgada por el Estado peruano. Esta fue otorgada en el año 2001 y es por tiempo indefinido. Contamos con la licencia de uso de agua para fines energéticos y
Obviamente, para llegar a la licencia de uso de agua, nosotros hemos tenido que, cumpliendo la ley de recursos hídricos, obtener primero una autorización para estudios de disponibilidad hídrica, luego la autorización para ejecución de obras y finalmente poder obtener la licencia de uso de agua para fines energéticos. Contamos con un estudio de impacto ambiental, un PAMA. En curso tenemos un PAD, que es la regularización de algunos componentes que se van modificando en el tiempo. Y finalmente nosotros hace 2 años llegamos a suscribir un convenio de pago con. Consideremos que Huanza es una central hidroeléctrica que se encuentra en la cuenca del río Rímac y por lo tanto utiliza los caudales de Ceapal y de Origen, que están aguas arriba de la central, y por lo tanto ese mayor caudal debe de ser retribuido. Estos son los datos generales de la central hidroeléctrica. Somos una central que tiene una potencia nominal de 90.6 megas. Sin embargo, podemos llegar a tener una potencia efectiva de 98 megas. Tenemos dos grupos generadores y somos una central de pasada. Esta es la ubicación de la central hidroeléctrica. Como podrán apreciar, la central hidroeléctrica Huanza está, digamos, en el paso de una serie de centrales hidroeléctricas. Aguas abajo de ella le sigue Andean Power con la central hidroeléctrica Carhuac y luego vienen todas las centrales de Origen. Digamos que en el mismo curso del agua y bajo esta calificación de centrales hidroeléctricas de pasada, generan y vuelven a ingresar las aguas turbinadas a la cuenca del río, ¿no? Este es el perfil hidráulico de la central hidroeléctrica. Nosotros esa palca que almacena una cantidad determinada en metros cúbicos de agua. Tenemos a continuación todo un túnel de conducción, tenemos una tubería forzada, una casa de válvulas y finalmente la casa de máquinas donde se encuentran ubicados los grupos generadores para poder generar esta energía eléctrica y luego de turbinada poderla inyectar nuevamente en el río. Esta energía que nosotros generamos la inyectamos a través de una subestación GIS al sistema de transmisión de titularidad de la empresa ISARREP y luego es conducida para atender a los clientes de Huanza específicamente. La energía no tiene color y obviamente nosotros inyectamos en la zona de Guarochirí 98 megas, pero en los centros de consumo de nuestros clientes que están en Arequipa, en Pasco, en Cajamarca y en Lima, pueden obviamente retirarse la energía y obviamente bajo la regulación establecida por Osinermin a cumplir con los pagos de los peajes respectivos. Estos peajes son el reconocimiento, el pago que se le hace al titular de las concesiones de transmisión responsables de estas líneas para nosotros poder conducir la energía hasta estos centros de consumo. Este es el sistema hídrico Ringmac marca Bomacocha. Acá ustedes pueden apreciar la central hídrica, la cadena de centrales hidroeléctricas que en suma eh, nos repartimos, podría decirse, la responsabilidad de reconocer a Sedapal ese mayor caudal. Aguas abajo está la Tarjea,
y por lo tanto el fin poblacional es prioritario y por ende todas las centrales que hacen uso de esa agua evidentemente tienen que cumplir con este pago. Este es el sistema hídrico de Millo. Podrán ustedes verificar todos los embalses que se encuentran. Ustedes conocen el proyecto Marca 1, Marca 2, Marca 3 y el proyecto Marca 4. Y sobre esa propiedad o responsabilidad es que se reconocen estos mayores caudales. Acá unas fotos del generador, de la válvula, de la tubería, de la presa Palca y de nuestras instalaciones al interior de la casa de máquinas. Wansa es una empresa que al generar energía renovable, energía limpia, es reconocida por la empresa AENOR, quien verifica anualmente cuánto es la energía proveniente de fuentes hídricas. Ojo, si nosotros para poder atender a nuestros clientes retiramos energía del sistema interconectado, como les había explicado, esta energía, ese delta que nosotros retiramos del sistema, no es considerado una energía limpia porque no sabe su procedencia. Solamente se puede certificar como energía limpia aquella que nosotros generamos. Si nosotros generamos eh, 300, yéndome al número que está en la diapositiva, 457.176 megawatts hora, pero vendo a mis clientes 500.000, la diferencia no es reconocida por AENOR porque es una energía que proviene del sistema y no sabemos si es gas, si es térmica y por lo tanto es una energía que no es acreditada. A través de este certificado de AENOR, UANSA está permitida para poder certificar que vende energía limpia a sus clientes, que son específicamente las unidades mineras del Grupo Buenaventura. De todas nuestras actividades, tanto ambientales como sociales, ha hecho que en la última negociación del reperfilamiento del préstamo que nosotros tenemos, como es el contrato de arrendamiento financiero, leasing con el banco de crédito, sea considerado nuestro préstamo como un préstamo verde. Esto de tal forma que ha sido validado que nuestra energía renovable cumple con los procesos de producción, transmisión, aparatos y productos y por lo tanto genera impactos positivos en dos objetivos, en el de industria, innovación e infraestructura y en acción por el clima. Finalmente, nosotros, a partir de la búsqueda de la reducción de la huella hídrica y participantes de los proyectos de la Autoridad Nacional del Agua, nosotros hemos participado el año pasado con 2 proyectos de mejoramiento, de tal manera que obtuvimos el certificado azul con 2 proyectos compartidos. Uno es la mejora de la eficiencia energética y el segundo es un proyecto agroganadero Huantay. Para este año hemos presentado la planificación y mejoramiento de biohuertos en la zona de la comunidad campesina de Huanza y las implementaciones de riesgo por aspersión del estadio, del colegio, también de la comunidad campesina de Huanza. Nuestro acercamiento permanente a la comunidad campesina de Huanza y también a la comunidad campesina de Carampoma, que forman parte de nuestra área de influencia, nos permite poder obtener estos reconocimientos, pero participar activamente con ellos, que es nuestro propósito de hacer sostenible este negocio que es la generación de energía eléctrica, pero con una visión social, con un acercamiento permanente con ellos y sobre todo cumpliendo nuestras normas ambientales.
esa es la información que yo quería brindarles. Yo te voy a agradecer, Betsy, si pudiéramos compartir el video para que puedan conocer lo que es la central hidroeléctrica Huanza, eh, que viene operando desde el año 2014. Correcto, por favor, ¿me permite compartir pantalla? Sí. A ver, me van a indicar, por favor, si es que se puede escuchar el audio. En breve se estoy compartiendo. ¿Se puede, se puede escuchar? No. A ver, vamos a ver. Empresa de Generación Huanza S.A. Es una empresa peruana dedicada a la actividad energética. Operamos la central hidroeléctrica Huanza, ubicada en los distritos de Huanza y Carampoma, provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima, con una potencia instalada de 90.6 megavatios. Nuestra central genera energía 100% renovable, bajo estrictos estándares de calidad, asegurando una operación segura y sostenible. Aprovechamos las aguas del río Palca y la quebrada Conay como fuentes principales para nuestra generación hidroeléctrica. En Empresa de Generación Huanza estamos comprometidos con el uso eficiente del recurso hídrico. Por ello, hemos medido nuestra huella hídrica y venimos implementando proyectos innovadores para reducirla. Proyecto de reducción de huella hídrica. El proyecto Mejora de eficiencia energética de la red de alumbrado de la central hidroeléctrica Huanza se llevó a cabo en los sistemas de alumbrado de servicios auxiliares de la Casa de Válvulas, tubería forzada, campamento y casa de máquinas. Esta iniciativa ha permitido incrementar la eficiencia energética mediante la instalación de luminarias LED y sensores de movimiento PIR, obteniendo resultados sobresalientes. Se implementaron 544 luminarias LED, superando en un 127% las metas iniciales del proyecto. Se instalaron 10 sensores PIR en el campamento, cumpliendo el 100% de lo previsto. Gracias a estas mejoras, hemos alcanzado un ahorro energético anual de 169.670.11 kilowatts por año, lo que equivale a una reducción en el consumo de agua de 2.840.59 metros cúbicos al año. Proyecto de valor compartido en agua. El proyecto Agroganadero Huantay, etapa 2. Siembra de alfalfa con sistema de riego por aspersión. Se desarrolló en el sector Huantay, perteneciente a la comunidad campesina de Huanza. Esta etapa consideró un área de 5 hectáreas, donde se implementó un sistema de riego tecnificado para la siembra de alfalfa, optimizando el uso del agua y logrando un ahorro de 43.104.76 metros cúbicos anuales. Este proyecto ha beneficiado directamente a esta comunidad campesina, logrando que 80 comuneros activos y 150 residentes participen de las mejoras en su actividad ganadera. Está bien que sigan apoyando porque solo es el inicio, ¿no? Entonces nos gustaría que se siga incentivando ese proyecto para que se generalice en todo el lugar de Guantánamo. Para mí, como comunero, como nosotros trabajamos con la empresa, que sigamos con el proyecto y culmine ese proyecto del agroganadero Huantay, para beneficio de la comunidad. Se brindó capacitación especializada para la instalación y uso de equipos y accesorios del sistema de riego. Estos esfuerzos nos han llevado a recibir el certificado azul, un importante reconocimiento otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, que avala nuestro compromiso con la sostenibilidad hídrica. En Huanza reafirmamos nuestra misión de promover la eficiencia en el uso del agua y contribuir al bienestar de las comunidades de nuestro entorno, con iniciativas como el proyecto de reducción de la huella hídrica de nuestras operaciones y el proyecto de valor compartido implementado en la comunidad campesina de Huanza, evidenciamos nuestro compromiso con un desarrollo sostenible. Invitamos a más empresas a unirse a estas iniciativas y colaborar con la Autoridad Nacional del Agua para reducir la huella hídrica en el país. Gracias, Betsy. Eh,
El video que se les ha compartido es un video que nosotros llevamos a la Autoridad Nacional del Agua como consecuencia de este otorgamiento del certificado azul y en la que han podido conocer las actividades que nosotros desarrollamos en la zona y haciendo uso de este recurso hídrico que nos permite continuar generando energía de manera responsable y sobre todo sostenible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Ana, por su exposición. Invitamos a nuestro público asistente a poder colocar sus preguntas o comentarios con respecto a este tema que van a ser compartidas después de nuestra segunda exposición. A continuación, vamos a presentar al magíster Pedro Gamio. Él es magíster en gestión de políticas públicas con ejercicio de la docencia universitaria pregrado y posgrado. Es asesor de la cooperación holandesa, ha sido parte del equipo negociador del Perú en la COP20, delegado y conferencista en la COP21 en París. Es viceministro de Energía del Perú, ha sido director para América Latina de Global Village Energy y asesor principal en el Fondo de Energía y Ambiente para la región andina, que ha permitido la ejecución de 50 proyectos innovadores en zonas rurales de extrema pobreza. Ha sido consultor del Banco Mundial, del BID, de la PNUD, del GIS, de WWF, de la OEFA y CEPLAN en materia de energía y medio ambiente. Es máster en la Universidad Carlos III de España y egresado de la Maestría de Ciencia Política de la PUC. Además, ha sido mandatario nacional de Repsol. Sin más, muchísimas gracias, Magíster Pedro Gamio. Vamos a presentar el paper. Por favor, solamente me señala para poder yo pasar a las siguientes láminas. Buenas noches a todos. Mi agradecimiento a la Sociedad Geográfica de Lima por la invitación y a todos quienes me están escuchando. Vamos a comenzar entonces. Eh, Agradezco la exposición anterior, centrada en un proyecto importante conjunto del tema de las energías renovables y el rol especialmente importante que tiene el agua dentro de esa transición energética en la que estamos inmersos. En primer lugar, siguiente, por favor, estamos viendo que en el mundo ha habido un proceso extraordinariamente importante. Han sido las revoluciones industriales. Estamos hoy en la cuarta. Y cito esto porque vale la pena la reflexión. ¿En qué momento el Perú republicano, el Perú moderno, tuvo la oportunidad mayor de insertarse en esta revolución tecnológica que hizo que el mundo cambiara tanto, que pasáramos de una administración de la escasez a una administración de los excedentes? Perú no tuvo el resultado que hubiéramos deseado. El momento más importante fue en el siglo XIX con el gobierno de Castilla, particularmente el boom del guano, que nos generó recursos importantes con los que hubiéramos podido, de continuarse ese planeamiento, insertar, como lo hicieron otros países, sistemas de industria que lleven al Perú a un desarrollo mayor. Eso necesariamente compromete educación, compromete infraestructura, compromete desarrollo de la minería, compromete un plan nacional. Lamentablemente eso fue fallido y luego vino la Guerra del Pacífico que terminó de evidentemente golpear la economía peruana. Ya en el siglo XX no hemos podido
dejar un rol periférico en el mundo. Hemos tenido momentos de ingresos mayores, pero ya no hemos tenido una oportunidad de inserción tan importante como la que tuvimos en el siglo XIX. Entonces, eso hace que nosotros tengamos un crecimiento ralentizado. Por momentos hemos ensayado esfuerzos, por ejemplo, el desarrollo de los ferrocarriles, que fue canibalizado a partir del año 20 con la construcción de carreteras, a diferencia de Europa que mantuvo ambos sistemas, lo que ha resultado una fórmula eficaz. Nosotros terminamos reduciendo al máximo nuestra red de ferrocarriles y hoy estamos extrañando ese hecho, porque definitivamente ayudaría muchísimo a optimizar la puerta del gran significado que tiene para integrarnos al mundo el puerto de Chancay, que en los primeros años va a ser usado principalmente por países hermanos, y es que nosotros hacemos nuestro trabajo de poner en valor el portafolio de proyectos desde Tumbes hasta Tacna, liderados por la minería, que son un esfuerzo extraordinario por aprovechar eso de volver a tener una conexión tan importante en el mundo, como lo fue el Callao durante el Imperio Español, que hizo de Lima y del Callao el principal puerto de Sudamérica. Luego tenemos algo que debo decir, que ya lo que ha sido la tercera y cuarta ola, que tiene que ver con el ingreso de la electricidad, la revolución de los químicos, la petroquímica, la electrónica, hemos tenido un esfuerzo más de obtener los resultados. Es decir, no ha habido un trabajo mayor que nos permita generar una capacidad propia de industrialización. Y eso definitivamente, la siguiente, por favor. Y eso nos ha pasado factura en cuanto a que hasta al día de hoy lo principal que tiene el Perú para entregar al mundo son sus commodities. Debemos hacer un esfuerzo por llegar a invertir más en recursos humanos para exportar el talento de nuestra gente, y eso va a permitir que el Perú acelere un esfuerzo de mejor integración en la cuarta revolución industrial, porque hoy el cobre y el oro, en fin, recursos tan importantes que el Perú puede utilizar para financiar ese gran trabajo institucional, no son eternos. En algún momento, evidentemente, se agotan y también no siempre y eternamente son protagonistas. Hoy el cobre tiene un gran futuro, son 30 o 40 años los que se aseguran, pero la ciencia avanza muy rápido y hoy se está hablando de los metales pesados, de las tierras raras. Ahí tenemos un rol importante que debemos tomar en cuenta, y por ello la ciencia y la tecnología tienen que ser un actor decisivo. El quintil inferior en el que estamos en Sudamérica nos preocupa, porque podríamos, con un esfuerzo de mejor gestión, hacer valer la norma que favorece la investigación y la tecnología, que tiene un reglamento infeliz, lamentablemente, que no ha ayudado a canalizar estos recursos. Podríamos promover programas de investigación que lleven a empoderarnos en inteligencia artificial, en robótica, en química verde, en nanotecnología, en genómica, en productividad radical de recursos y en hidrógeno verde, donde tenemos un gran potencial. Siguiente, por favor. Entonces, estamos dentro de una revolución científica y económica que marca un punto de quiebre, y en eso juega un papel importante las energías limpias, y eso es lo que debemos aprovechar y lo que debemos desarrollar. Siguiente, por favor. Entonces, el calentamiento global obliga a acelerar este esfuerzo. Nadie ya puede negar los impactos del calentamiento global, en tanto que están poniendo en jaque a nuestra vida humana. Estamos hablando de que bosques y mares no pueden absorber
toda la capacidad que tiene el crecimiento económico con una excesiva dependencia de la energía de origen fósil. Entonces, eso genera un calentamiento global que provoca una incidencia de desastres. Esa incidencia de desastres puede pasarle una factura muy cara a la humanidad. El planeta va a sobrevivir, pero el problema es la vida humana. Yo pude ser testigo de que los científicos en París mostraron qué podría significar el incremento de la temperatura del planeta en incidencia de desastres naturales y el costo de vida humana que esto puede significar. Entonces, ese es un tema importante que tenemos que tomar en cuenta. Siguiente, por favor. El Perú es uno de los 10 países más vulnerables ante el cambio climático. Eso evidentemente nos obliga a tener una capacidad de respuesta, no obstante aportar muy poco gases de efecto invernadero al mundo. Estamos aportando 0,4%, prácticamente. La economía peruana es considerada en el planeta una economía pequeña, no obstante un país de territorio intermedio. Pero nuestro problema principal es que somos vulnerables al cambio climático. Y esa vulnerabilidad pone en juego la riqueza de la biodiversidad y la posibilidad futura del Perú, que tiene que ver con pasar este umbral tan importante en el que estamos hoy y también las oportunidades que pueden surgir, como es el hidrógeno verde. Siguiente. El cambio climático nos está pasando factura. Antes la incidencia del niño era cada 50 años en la historia. Hoy son plazos más cortos y niños muy diversos y complejos que obligan evidentemente a una capacidad de respuesta que no tenemos porque no hemos llegado al ciudadano de a pie, no hemos llegado al conjunto de la población. Siguiente, por favor. Ya hemos visto cómo se compromete el presupuesto de la República en salud, en educación, a niveles muy inquietantes por la incidencia de desastres naturales o abundancia de agua que provoca huaicos o sequías. Y ese es un tema que afecta el potencial hidroenergético del Perú. Siguiente, por favor. Entonces, hay un planeamiento, pero ese planeamiento, como no es concertado, no llega a ser un planeamiento vinculante que nos permita avanzar en encontrar soluciones eficaces a lo que viene ocurriendo con que tenemos un problema muy crítico de menor oferta competitiva de energía y la necesidad de utilizar más diésel. Siguiente, por favor. Entonces, desde el año 2010 hay un decreto supremo que marca algunos lineamientos para lo que es la transición energética, pero esto evidentemente no ha sido acompañado de un planeamiento con medidas más precisas y que lleven a avances importantes más que en algunos aspectos. Siguiente, por favor. La energía tiene un valor sustantivo. Hoy en Naciones Unidas se habla del nexo entre agua, energía y alimentos. Por eso es que la hidroelectricidad no solo sirve para generación eléctrica, sirve para abastecer a la vida y la salud de la población y también, evidentemente, tiene una directa relación con la producción de alimentos. Siguiente, por favor. En el mundo, y esta es una publicación, un gráfico de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, y aquí estamos viendo el gráfico muy interesante, muy importante, que nos permite visualizar que el gas natural va a ser usado por lo menos 70 años por delante, a diferencia del petróleo que, a pesar de la discusión,
las reservas están llegando a su tope y va a tener una tendencia creciente. Además que objetivamente la inversión en nuevas reservas ha disminuido sustantivamente del año 2010 a la fecha. Siguiente, por favor. Mejore sustancialmente su matriz eléctrica. Y eso nos exige un planeamiento mayor y una toma de decisiones oportuna. Entonces, ese es el tema en el que debemos trabajar. Siguiente, por favor. En todos los países hay avances en torno a la transición energética y el que avanza más en esta transición energética se acerca mejor a la noción de competitividad. Siguiente, por favor. La siguiente. Hay tareas pendientes, como por ejemplo la generación distribuida, que hasta ahora no es reglamentada y que puede permitir un avance importante en el fortalecimiento del sistema, incorporando a pequeños actores y el uso y desarrollo de medidores inteligentes. Debemos comprometernos. Siguiente, por favor. Siguiente. Hay hoy una prueba de fuego. Estamos ya con plazo vencido. Es un tema que lamentablemente el Ministerio de Energía y Minas, institución de la que yo he formado parte, no está honrando los plazos legales. El reglamento debió ser aprobado ya, no solo el de generación distribuida, que lleva más de 10 años retrasado, sino ahora, por ejemplo, ya se vencieron los plazos de cómo organizar el sistema de almacenamiento de energía. Y esto es fundamental porque en el corto plazo estamos frente a una con diésel y para eso necesitamos cubrir el riesgo de la no oferta de energía 24 horas continuas que tienen las centrales solares y las centrales eólicas. Y para eso tiene que reglamentarse un desarrollo importante de, por ejemplo, baterías de litio, que han alcanzado un costo razonable, un costo competitivo. Pero más importante que las baterías de litio son las hidroeléctricas. La capacidad de represamiento de las hidroeléctricas, la capacidad de bombeo de las hidroeléctricas resulta la forma más eficiente y económica de respaldo para el desarrollo de las energías renovables no convencionales. Repito y reitero, está demostrado a nivel global que no obstante que las baterías han llegado a un desarrollo óptimo, resulta mucho más económico y eficiente, además de tener otros usos, el represamiento de agua. Y el Perú tiene necesidad urgente por vivir la mayor parte de la población en la zona occidental de los Andes, mirando hacia el mar, la necesidad urgente de trabajar un planeamiento que lleve a priorizar este paquete de sistemas de almacenamiento, tanto en el sistema norte, el sistema centro como el sistema sur, y que permitan evidentemente garantizar el suministro de electricidad en condiciones seguras. Hay otras tecnologías como es el aire comprimido o el hidrógeno verde, pero todavía tienen un desarrollo que para el Perú, por el corto plazo en el que estamos incursos hoy de necesidad de energía eficiente, pueden formar parte del conjunto de soluciones, pero ya en un plazo mayor. Siguiente, por favor. Tenemos un marco regulatorio de las energías renovables alternativas que ha permitido que por primera vez en el Perú se hizo. Gracias a la minería, una cuarta parte de su matriz ha sido autoabastecida con hidroeléctricas. Estas hidroeléctricas nos han mostrado que hay un trabajo importante y cumplen un rol importante en la matriz peruana. Y por eso es que las pequeñas hidroeléctricas que han logrado ganar los concursos RER se han sumado a esta cadena de hidroeléctricas que ya venía operando la minería peruana. Siguiente, por favor. Entonces, desde la perspectiva de consumo de energía, nos damos cuenta de la importancia que tiene el ir reduciendo la dependencia
a los casi 300.000 barriles diarios que usamos de petróleo y derivados del petróleo. Esto es algo que por favor debemos meditar porque nos hace muy vulnerables. Y tenemos, con una combinación con el gas natural, que hoy tiene reservas limitadas, tenemos que saber aprovechar las bondades de las energías renovables y tenemos solo en agua un potencial de 69.000 megavatios. La mayor parte de esos recursos no ha sido aprovechado cabalmente al día de hoy. Siguiente, por favor. Entonces hay que trabajar 5 ejes. Asegurar el crecimiento económico en un porcentaje que permita atender el ingreso de jóvenes cada año a la población económicamente activa. Asegurar sostenibilidad, seguridad en el suministro, trabajar la variable eficiencia energética y todo esto va de la mano con una mayor inversión en energías renovables. Siguiente, por favor. En el mundo ha habido una revolución de costos que hace que la energía solar tenga hoy un precio muy competitivo y sea la más barata tecnología renovable, pero con las limitaciones que ya he mencionado, básicamente que no opera de noche. Trabajar proyectos articulados, por ejemplo, agua, sol, viento, sol. Esta experiencia está resultando muy exitosa en el mundo y nos permitiría, en el caso del agua, cubrir más de tres necesidades para distintas funciones vitales para la vida de la población. Siguiente, por favor. En el mundo entero hay un desarrollo de programas de transición energética y el Perú no puede estar retrasado en este aspecto. Siguiente, por favor. Acá tenemos este potencial de ser unos líderes en el mundo en radiación solar. Eso nos lleva a, evidentemente, que en esta década, particularmente los primeros años, la energía solar va a ser privilegiada en crecer en su porcentaje de participación porque nos está dando una respuesta rápida al problema que tenemos hoy. Por eso es que debe ir acompañada de un proceso de desarrollo de los sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento, los que tienen un rol protagónico, el agua. Siguiente, por favor. Aquí vemos el consumo del agua, perdón, el consumo del gas natural, que nos está poniendo en una situación inquietante porque las reservas del lote 88 nos marcan que ya hemos cubierto el 50% de la capacidad de estas reservas y nos está presionando a la necesidad de conseguir mayores reservas de exploración. Y eso no lo vamos a poder lograr en un plazo tan corto, más aún cuando ha estado retrasada la campaña de aprovechamiento de los signos de éxito en Candamo, en Madre de Dios, donde Móvil encontró gas natural. Entonces ese retraso en aprovechar este recurso nos ha generado un problema serio, porque estamos frente a una fecha ya identificable donde vamos a necesitar utilizar precio del gas, precio internacional. Hoy pagamos en promedio histórico la mitad de lo que cuesta el Henry Hub en los Estados Unidos y la posibilidad de tener que importar gas natural. Entonces, esto hay que preverlo porque la fecha no está lejana de que ya no va a ser suficiente la oferta de gas natural que nos entrega el lote 88, que es el que tiene el gas regulado. Siguiente, por favor. Entonces, está en curso una reforma sustancial, el Ministerio de Energía y Minas está demorado y eso nos va a pasar factura porque va a provocar un incremento de los costos de la generación eléctrica. Todavía está pendiente el acceso pleno de la energía en todos sus usos, garantizar seguridad y calidad en el abastecimiento, la huella ecológica que es muy importante hoy,
la minería, la gran minería, la minería que tributa, la minería formal, exige avanzar al sistema de generación en el mayor uso de energía limpia para reducir la huella de carbono. También, evidentemente, hay configuración de redes inteligentes y aprovechamiento de la cogeneración. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, estamos frente a retos muy grandes. Por ejemplo, el que tiene que ver con las oportunidades de crecimiento. Nuestro país no va a ser eternamente joven. Estamos pasando a un cambio donde ya no vamos a tener lo que se llama el bono demográfico, que es la juventud como un grupo mayoritario. Vamos a ser un país de edad media y eso va a aumentar las cargas sociales y va a ser más difícil el proceso de reforma y modernización de la economía peruana, generando evidentemente oportunidades. Siguiente. Las subastas de energías renovables que tienen precio garantizado hoy solo tienen sentido para la geotermia y para la biomasa o bioenergía, porque ya los precios de la energía solar fotovoltaica y la energía eólica son muy competitivos, son menores que la generación con gas natural. Entonces hay que hacer un esfuerzo por aprovechar la geotermia, que es otro recurso renovable no convencional, donde tenemos 3.000 megavatios de potencial, principalmente en Arequipa, Moquegua y Tacna, y que pueden permitirnos una excelente garantía de suministro, 24 horas continuas, ocupando una área de terreno mucho menor que una central térmica convencional. Y es un recurso renovable. Siguiente, por favor. Entonces, este proceso de la transición energética significa gradualmente incorporar el costo de las externalidades, es decir, la contaminación que implica usar derivados de la energía del petróleo, del carbón, y buscar evidentemente una conexión entre esta nueva infraestructura y la educación, capacitación del recurso humano y esta gran revolución tecnológica que nos permita, evidentemente, ser menos vulnerables. Hemos tenido extraordinariamente importante la minería del año 2003 al año 2014, no se ha traducido en una inversión importante en recurso humano y hoy eso nos ha pasado factura. Y es más, las crisis de seguridad y crisis que vivimos nos está llevando a una fuga importante de talentos, básicamente jóvenes. Siguiente, por favor. Otra tarea pendiente es la interconexión para quitarle peso a la reserva fría y poder tener una opción económica y eficiente de respaldo frente a un plan de contingencias que el Perú necesita desarrollar y mejorar. Y allí, evidentemente, hay una tarea en lo que quedó trunco con estudios avanzados, que es la integración en el sur peruano con el norte de Chile. Siguiente, por favor. Siguiente. La energía renovable también da soluciones eficaces a los pueblos aislados. Y eso es algo que está permitiéndonos llegar al 100% de acceso a la energía porque ya no tiene sentido tender líneas en lugares tan distantes. No es económico ni técnicamente la mejor solución. Siguiente, por favor. Esta es una diapositiva que muestra un esfuerzo de planeamiento que fue apoyado por la cooperación internacional y nos mostró cuál era el escenario 2030. Participación de 40% del agua, 40% gas natural, renovables, 20%. Esto es interesante porque es retador. Definitivamente no hemos avanzado por planeamiento del Estado, sino por un esfuerzo privado. Y hoy estamos en casi 9%. Es casi imposible llegar al 2030 a 20%, pero sí
hay grandes señales de que podemos estar cerca del 15% y para el 2035 alcanzar este 20%. Siguiente, por favor. La competitividad y la gobernabilidad deben ser un asunto que nos implique a todos. La competitividad debe construirse en base a desarrollo humano y esto es un tema que no puedo dejar de mencionar y esto tiene que ser como es el trabajo de la minería, descentralizado. Eh, no es posible que Lima artificialmente muestre que se lleva la mitad del ingreso nacional. Digo artificialmente porque no es Lima la que provee esos recursos, sino es quien los concentra. Y hemos hecho un diseño de país que no es el más adecuado para los riesgos, para los problemas que podemos afrontar y para ocupar de manera eficiente, equilibrada el territorio nacional, donde están los recursos. Siguiente, por favor. Entonces, la competitividad significa trabajar las variables de precio, calidad, servicio, eficiencia y cuidado del medio ambiente, que son los paradigmas de la empresa privada hoy como actor principal del desarrollo económico nacional y global. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que trabajar la seguridad en el abastecimiento, donde la hidroenergía va a seguir ocupando un rol protagónico y principal en la matriz eléctrica del Perú, más aún ahora que estamos tan retrasados en la electromovilidad, que es una oportunidad que estamos desaprovechando. Solo tenemos 50 centros de carga rápida y no habrá desarrollo importante de la electromovilidad si no implementamos centros de carga rápida en un número importante en las principales ciudades del Perú. Santiago de Chile, por ejemplo, ya está en 3.000 unidades de transporte público movidas con electricidad. La sustentabilidad es otro tema importante y allí de las tecnologías es fundamental para la reducción de la corrupción, no eliminarla, porque ningún país la elimina, pero sí reducirla a la mitad, como decía un profesor de Harvard, para alcanzar un nivel competitivo internacional que nos permita enfrentar ese monstruo grande y controlarlo, frenarlo y ir gradualmente disminuyendo su poder de daño. La eficiencia económica debemos cuidarla, más aún ahora que se buscan quiénes van a ser los continuadores de la maravillosa labor que ha tenido el Banco Central de Reserva, defendiendo la estabilidad de la moneda, promover la competencia y ahí el sistema de Perú, tener una regulación eficiente y un uso eficiente de los recursos energéticos. Siguiente, por favor. Ahora muestro cómo el impacto social de las energías renovables es extraordinario. Siguiente, por favor. Aquí vemos una casa que tiene distintas bondades. Estamos hablando un sistema pasteurizador, un baño ecológico, una bomba manual de agua, un taladro artesanal, una cocina mejorada, un piso radiante, un muro trombe, una terma solar, un sistema fotovoltaico, hasta una cama tibia que le permite confort a la familia humilde de la zona andina. Esta revolución bioclimática que utiliza a la energía como principal, mejorar la calidad de vida de los peruanos que viven en zonas rurales, es importante que la desarrollemos. Y para eso ya existen los modelos replicables y lo que falta es ampliar el radio de acción de estos modelos sostenibles. Siguiente, por favor. Hay experiencias exitosas, siguiente, en distintos modelos a pequeña escala. Siguiente, por favor. Siguiente, 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 por favor. El tema de la OCDE es importante, ¿por qué? Porque nuestro problema es institucional. Siguiente, por favor. Entonces, ese tema institucional nos lleva a que
no logramos articular los esfuerzos de mejora. Muchas veces se quedan en el camino, se pierden, porque el trabajo institucional no ha sido realizado de una manera tal que las buenas acciones y las buenas políticas sobrevivan a los gobiernos. Siguiente, por favor. Entonces, ahí hay un reto por delante muy importante donde todos tenemos que ver la academia, y ahí el agua, por ejemplo, es un trabajo pendiente porque ¿qué dice Naciones Unidas? Dice, seguridad climática es el objetivo estratégico de los países, y eso es seguridad hídrica, seguridad alimentaria y seguridad energética, las tres columnas. No tenemos en el Perú hoy seguridad hídrica, no tenemos en el Perú en este momento seguridad alimentaria, y es discutible el nivel de seguridad energética que hemos alcanzado. Entonces, hay ahí mucho trabajo por delante. Siguiente, por favor. Entonces, es interesante conocer los campos en los que la interacción con profesionales del mundo más avanzado puede significar en ahorro de tiempo para que el Perú tenga el mejor conocimiento y soporte y accountability de la gestión del desarrollo. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, hay una urgente necesidad de trabajar este cuello de botella que tiene que ver con precios altos de la generación eléctrica por el mayor uso del diésel. Y ahí el escenario en el corto plazo tiene como actor protagónico la energía solar. Siguiente. Siguiente, por favor. Los costos que tiene la energía solar, evidentemente, no, más los 7.500 millones de dólares en inversiones con informe preoperativo positivo de parte del COES, nos permiten vislumbrar un cambio importante, pero el Estado tiene que acompañar y facilitar este proceso con la rapidez de las reglas de juego que ya ha discutido con todos los stakeholders, con todos los actores involucrados en la materia. Y no podemos seguir pagando un alto precio por la demora. Entonces, estamos hablando de la capacidad de respaldar esa mayor inversión en energía solar fotovoltaica con, por ejemplo, representaciones detrás de estos procesos de diseño de los sistemas de almacenamiento, que es una de las tareas urgentes. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, el otro tema es que el Perú no está honrando sus compromisos climáticos. Formamos parte del grupo de países no desarrollados que está desaprobado en no haber honrado el compromiso que dos presidentes del Perú entregaron a Naciones Unidas en dos oportunidades. Eso nos obliga a una reflexión y a una reingeniería de la gestión país. Siguiente, por favor. Las energías renovables, cuando tuvieron precios garantizados, nos han sorprendido en 4 subastas. En realidad faltaría poner ahí la quinta subasta para sistemas aislados, pero han sido cada vez menores los precios que han ofertado y ya no necesita la energía eólica y la energía solar de... Por favor, el siguiente. Entonces, aquí vemos el potencial. Estamos hablando de un potencial extraordinario. En el caso hidroenergético, 113 cuencas, 16 intercuencas. En la parte del Atlántico se encuentra evidentemente el potencial mayor, entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es extraordinario este potencial. Estamos hablando de casi 70.000 megavatios. Luego tenemos el potencial solar, que básicamente se centra en el sur del Perú, donde están grandes proyectos mineros. Luego tenemos la geotermia, donde hay 3.000 megavatios.
Y eso también nos lleva a una infraestructura totalmente desconcentrada, descentralizada, que muchas veces se cruza en los lugares donde están desarrollándose proyectos mineros. Siguiente, por favor. Entonces, aquí está la potencial inversión. Esto es evidentemente el escenario más optimista, que es poner en realidad, llevar a la ejecución todos los proyectos que el Perú tiene registrados, pero que avancemos por lo menos con el 40% de los proyectos ya comprometidos, podríamos salvar el problema del encarecimiento de la energía que va a afectar al consumidor final. Siguiente, por favor. Aquí estamos viendo evidentemente el potencial de proyectos de energías renovables, cómo está distribuido entre el sistema norte, el sistema centro y el sistema sur interconectado nacional. Siguiente, por favor. Y esto ya lo hemos hablado, el incumplimiento de los compromisos ambientales. Siguiente, por favor. Bueno, el anterior es importante, ¿por qué? Porque ahí hay unos datos interesantes, la cantidad de megavatios que pueden incorporarse en proyectos renovables en los próximos 5 años. Y con eso salvaríamos la crisis que es de encarecimiento de la electricidad. Nos hemos demorado en la decisión política de abrir el camino a las soluciones más eficientes. Y eso nos va a generar 2 o 3 años de dificultades. La siguiente, por favor. Entonces, a esto se suma un estudio importante de Deloitte y también otro del BID para el MINAM, que muestran que sí es rentable la inversión en reducir la huella de carbono de la economía peruana. Siguiente, por favor. Luego está lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos años, una revolución de costos sorprendentes de tanto solar fotovoltaica como, por favor, es increíble cómo de los precios que se tenía en esta tecnología en los años 90 a los que se tiene hoy en el 2025. Siguiente, por favor. Entonces, hay necesidad urgente de trabajar estas medidas, sobre todo la reglamentación de los sistemas de almacenamiento y los servicios complementarios, que es una tarea de primer orden, y seguir desarrollando tecnologías renovables y seguir dándole un rol protagónico a la hidroenergía en este planeamiento. Siguiente, por favor. Entonces, el estimado más optimista es materializar 10.000 millones de dólares de inversión. Esto traería una serie de beneficios al país. Y hay un tema pendiente también, los cerca de 2 millones de compatriotas que tienen conexión a una red monofásica. Y ahí tenemos que fomentar los usos productivos de la energía. Ese es un tema también relevante. Siguiente, por favor. Eso es todo. Disculpen ustedes el perrito de mi molestando, pero bueno, menos mal que lo retiraron y les agradezco su paciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Pedro, por su exposición. A continuación vamos a dar el pase a las preguntas o comentarios que puedan tener en la sala. Por favor, igual están invitados a abrir el micrófono, solicitar la palabra si es que así lo consideran. Por mientras vamos a dar el pase a la doctora Katarzyna Goluchowska. Muchas gracias,
Betsabe. Muchas gracias a los dos expositores, realmente información y bueno, la exposición fue, las dos exposiciones fueron extraordinarias, nos han y dado muchas ideas que nos importa a todos debido a que no sabemos vivir sin electricidad, menos en ciudades, y hay que pensar también en la población rural. En el Perú ese tema es bastante delicado debido a que población rural está bastante dispersa en el territorio peruano, muchas veces con pequeños centros poblados ubicados uno de otro varios kilómetros. Entonces, una red eh, eh, in- eh, digamos, de distribución, una red general de distribución de la energía, limita un poco ese acceso. Otra cosa es la selva, ¿cierto? Que es una zona todavía de repente más problemática debido a tanto vegetación como también a grandes distancias. En este caso tenemos ah, geografía también sumamente complicada, igual como en la sierra o en algunos casos de la costa. ¿Qué se podría sugerir? Recursos renovables, pero ¿cómo ustedes ven, usted especialmente, señor Pedro Gamio, que nos ha hablado de este tema, cómo ve el abastecimiento y conectar a la población dispersa en el Perú o permitir que de alguna manera eh, puedan ellos energía a través de fuentes renovables? ¿Son capaces, digamos, su economía permite eso? ¿Cómo sería? Es una muy buena pregunta. En realidad, yo he podido trabajar en varios proyectos multidisciplinarios para atender este problema. Eh, por ejemplo, un logro importante la tarifa BT8. ¿Qué cosa es la tarifa BT8? Es haber extendido un subsidio que pagamos todos los consumidores de clase media para arriba. Le pagamos ciudadanos que consumen menos en el medio urbano. Ese subsidio ahora también llega a los sistemas aislados. Ujú, Entonces, con ese subsidio se puede desarrollar sistemas fotovoltaicos que están dando soluciones eficaces. Por ejemplo, hoy San Lorenzo, si en este momento nos conectáramos con esta pequeña ciudad, es una pequeña ciudad de Loreto, veríamos que está siendo abastecida con energía solar, con baterías de litio y finalmente con un grupo térmico a diésel de respaldo final. Es un sistema híbrido, pero hasta las 9 10 de la noche, porque no han tenido un presupuesto para comprar más baterías, están con el sistema solar y de baterías de litio. Y a partir de cierta hora de la noche ya entra el sistema térmico a diésel, pero su servicio es de mejor calidad que el que recibe Iquitos, porque no está teniendo las interrupciones que tiene Iquitos, que es un sistema básicamente a diésel, pero que ha tenido muchas dificultades por su antigüedad
y también porque hay una serie de trabas legales que están impidiendo implementar un sistema de ese tipo en la ciudad de Iquitos, que es el primer sistema aislado del Perú. Todavía hay un grupo importante, sobre todo en zonas de frontera, donde no se ha cumplido con llevar una creación de oportunidades. El- la configuración de estos sistemas no es solamente una pequeña red de frío, un pequeño congelador que puede preservar vacunas, medicamentos, antibióticos, que puede dar facilidades para preservar algunos alimentos, que puede también ayudar a programas de usos productivos y que permite darle señal a una antena satelital para que con energía solar pueda, con programas multimedia bilingües, puedan los niños tener acceso a una educación moderna. Todo esto yo lo he visto concretarse por esfuerzo público y privado de una manera sorprendente. En Santa María de Nieva, por ejemplo, fue un lugar de los primeros que visité hace muchos años y el esfuerzo hizo que ellos fueran de los primeros peruanos en Sí, tener claro. la ventaja satelital en su educación. Entonces, esto es algo Ya. que ahora se puede extender y masificar, pero la tarea todavía es grande. ¿Por qué? Porque tiene que ir de la mano también del programa de cocinas mejoradas, porque todavía hay hogares muy humildes en Sí, la Sierra tenemos Andina. problema de, de conexión. Sí, hay hogares muy humildes en la Sierra Andina que se están eh, atendiendo sus necesidades energéticas con leña que no pasa por un proceso de secado y la leña es usada en el medio de la única habitación de la casa, provocando una contaminación enorme de la madre, del recién nacido y del anciano. Entonces, la cocina mejorada es una tarea que puede ayudar muchísimo a recuperar salud y a mejorar la condición de vida de estos sistemas aislados. Del otro lado, también hay un esfuerzo para mejorar el planeamiento para integrar estas poblaciones aisladas al mercado. ¿Cómo así? Yo recuerdo una discusión con un exministro que quería trasladar a todas las poblaciones a grandes ciudades y eso era Sí, insostenible, eso iba a violar claro. derechos humanos fundamentales, sistema de cómo hacerle el traslado de estas poblaciones. Entonces el tema no es sencillo, el tema es complejo, pero ya hay una hoja de ruta trabajada en el Perú al respecto que ha tenido exitosos resultados con la ayuda de la cooperación internacional, pero que falta masificar, que falta extender a muchos centros poblados aislados, porque el Perú tiene una cantidad importante de pequeñas poblaciones, a veces muy pequeñas, Claro. que no por eso pueden ser olvidadas. Sí, correcto. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. eh, Eléctrica. Tanto en el mundo como en el Perú tenemos personas que están protestando contra energía hidroeléctrica, que, bueno, no conocemos exactos los motivos, pero es frecuente. Probablemente hay varias cosas vinculadas con eh, cambios de rutas de flujo de agua o algunas otras otros aspectos. Eh, Inclusive en el mundo se cierran los reservorios que llevan el agua a hidroeléctricas, ¿cierto? ¿Qué consejos usted podría darnos a la población peruana, por supuesto? Ese es un tema muy sensible. En la banca de cooperación internacional occidental ya hay una restricción
y no se financian proyectos mayores a más o menos 250 megavatios. Es decir, ya no se ve con buenos ojos grandes mega hidroeléctricas como tenemos esta Brasil, Argentina, Itaipú o Tres Gargantas en la China, que son proyectos que han causado trastornos muy grandes al ecosistema global, no solo chino. Entonces, pasando ese examen ambiental, las hidroeléctricas siguen siendo importantes. Es decir, pero tienen que ser principalmente centrales de pasada, con un represamiento moderado y pasando ese examen ambiental resultan, y lo he visto yo en una discusión con la gente del Banco Mundial, que el represamiento de agua es el mejor sistema de almacenamiento. Mm. Esa es una conclusión que yo rescato porque si bien hay otras opciones, el valor que tiene un represamiento de agua es que atiende varias necesidades al mismo tiempo, tiene una vida útil importante, sobre todo en estas zonas en el Perú de antiguos nevados que ahora son roca dura y que ya no hay hielo, y allí podría perfectamente haber un sistema de prevención frente al riesgo de sequías, al riesgo de periodos donde no hay agua y podrían a su vez atender necesidades en una cadena de pequeñas hidroeléctricas que puede ser muy importante por esa vulnerabilidad que tenemos que la mayor parte de peruanos vivimos en medio urbano y vivimos en la parte occidental de los Andes. Entonces, eso nos obliga a ver qué hacer si viene una sequía tan grande como la que ha sufrido Ecuador y Colombia. Normalmente, cuando ellos entran a un proceso crítico, en la historia siempre ha pasado que luego ha venido la sequía al Perú. Entonces, eso debe de llevarnos a preparar el plan de contingencia. Y creo que el agua puede ayudarnos, pero todo también pasa por un examen ambiental, un proyecto solar o un proyecto eólico. Sí. Muchas gracias. Tenemos aquí en sala unas preguntas y un comentario. Jaime Chan nos menciona cómo van a impactar o cómo va a impactar la capacidad de generación hidroeléctrica, si acaso la deglaciación, los cambios en los patrones de lluvia y otros efectos en el cambio climático. Bueno, es verdad, tenemos mapeado un impacto de 5% a 50%, dependiendo de la cuenca de la que estemos hablando, los caudales se ven afectados. Es decir, un elemento importante en el diseño de una hidroeléctrica, que es la predictibilidad del comportamiento del agua, centrado en un análisis nuevo, que es tratar de medir los escenarios de impactos del cambio climático, que es un elemento que ha encarecido los costos del desarrollo de hidroeléctricas. Medir cómo puede el cambio climático afectar los caudales. Este es un tema relevante. Ahora, yo no quiero entrar a escenarios extremos. Nosotros tenemos una virtud, somos parte de uno de los países que guardan la reserva de agua del mundo. Cuando hablamos de los problemas hidroeléctricos del Perú, siempre ha ocurrido que se nos dice, pero ustedes son dueños del Amazonas, ¿cómo es posible que digan que tienen problemas de agua? Relevante, donde tenemos que actuar con sumo cuidado, porque dependiendo de lo que el mundo haga en su capacidad de reducir la producción de gases de efecto invernadero,
vamos a tener un mayor o un menor grado de pérdida total de los nevados del Perú. Hoy hemos perdido la mitad. Entonces, ese es un tema inquietante, un tema preocupante que debemos en todo momento ponderar, porque puede cambiar muchísimo las características de la biodiversidad y de los ecosistemas en el Perú. Igual aquí hay un comentario. ¿Me escucha? Muy bien. Veo que han planeado ustedes más o menos algunas cosas con una mirada hacia el 2030. Y en cuestión de costos para traer otras energías, está la de la conversión del agua salada o marítima en agua dulce para la alternativa que veo con en los planos de mejorar, digamos, la situación en la costa, ¿no? Con fines sobre todo de carácter agrícola. ¿Cuán caro resulta eso? Y por otro lado, efectivamente el Perú es un país de trasvases que tal vez en un pasado muy anterior han tenido que ser utilizadas cercanamente, porque lo que dice Pedro, por ejemplo, es que efectivamente tenemos que cuidar el agua y hay que cultivar y hay que tener una cultura del agua diferente. Tenemos que planear un poco más a distancia, pero también con realidad riesgosa como está. Hay que preocuparnos mucho del aspecto educativo. Y entonces creo que son retos bastante prolongados. En, algún comentario sobre el respecto, pero para terminar, felicitarlos por el esfuerzo que se está haciendo, pero tenemos que dialogar más y ahí nos corresponde a los medios de comunicación, al ministerio y sobre todo al Estado, que veo que no tiene un horizonte en este momento, ¿no? Ojalá tengamos una verdadera imagen bien planteada en esta situación que nos posibilite salir lo más pronto posible de la situación en que estamos ahora. Gracias. Muchas Sobre el gracias por tema, sus sí, comentarios. Sí, sobre adelante. el tema de la desalinización, es verdad, tiene mucha razón el amigo Henry, le agradezco la pregunta, porque es hoy un costo muy competitivo. El problema de la desalinización es que nos lleva a un riesgo cuando se hace en niveles muy grandes de una alta producción de salmuera, que puede afectar bastante, por ejemplo, la biodiversidad, que es el espacio de la pesca artesanal. Entonces, todo tiene costos y externalidades. Resulta más eficiente el reuso del agua. El reuso del agua es más sostenible y hay países y hay ciudades en el mundo que han llegado a reusar el agua 6 a 9 veces. Nosotros no lo hacemos una sola vez. El problema de nosotros es que no podemos garantizar que el agua residual, el agua servida de los hogares, no se mezcle con aguas de otras actividades, porque el agua servida de los hogares tiene muy fácil tratamiento de recuperación. Pero cuando hablamos de agua de industrias, cuando hablamos de agua de otro tipo de actividades, ya el costo aumenta. Entonces, si pudiéramos garantizar el tratamiento, el reuso de las aguas de los hogares, el Perú tendría ahí un principio de economía circular muy eficiente. Muchísimas gracias, Magíster Pedro Gamio, por su participación. No sé si la doctora Katarzyna quisiera acotar algo más.
Sí, el problema es sumamente interesante y esos pequeños detalles de costos y de efectos secundarios son importantes y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿cierto? Y de repente por eso también, digamos, hay en redes sociales, circulan algunas informaciones que provocan justamente protestas para la población, ¿cierto? Entre población involucrada, la más cercana que hay. Otra cosa, todavía quisiera preguntar sobre la energía geotérmica. ¿Hay algún caso de uso de energía geotérmica, digamos, no sé, en un territorio muy pequeño, ¿no? O no se ha experimentado nada todavía en ese campo? No, sí, tenemos en pequeña escala experiencias incluso de hoteles de lujo que en la Mm, zona andina están utilizando la geotermia y además de comunidades en pequeña escala. Y el hecho en electricidad más importante es el proyecto que Enel, en sociedad con la empresa estatal de hidrocarburos de Chile, ha desarrollado en la frontera con Bolivia. Ese ha sido el primer proyecto de geotermia en Sudamérica para generar electricidad y la primera turbina ha estado por encima de los $100 el costo para el usuario final. La segunda turbina por los $75 y la tercera se estima que va a costar alrededor de 45. Es decir, la geotermia tiene el efecto inverso, beneficia en reducción de costos en la medida en que el proyecto ya tiene un desarrollo mayor, comienza siendo muy cara ujú, porque la perforación, que es una perforación de horizonte menos profundo que el petróleo, pero tecnología similar, encarece bastante la primera fase. Pero en la medida en que va desarrollándose la infraestructura y operando el sistema, se va abaratando los costos y alcanza niveles competitivos. Nos permite tener energía 24 horas continuas en un terreno más chico que una central térmica y es energía renovable. La geotermia para el Perú es una gran oportunidad. Deberíamos avanzar en un piloto de por lo menos 200 megavatios. Hemos tenido presencia de inversionistas de 3 países con amplia experiencia, pero ha faltado decisión política en el Perú. Ecuador está hoy ahora avanzando. En Centroamérica hay varios países que ya tienen experiencia. Eh, El uso eléctrico es el más grande en términos de impacto, pero también se puede utilizar para otros fines. Hay experiencias muy interesantes en el mundo. En Islandia es la fuente principal de ah, abastecimiento de la población. sí, pero en Islandia no hay problema de perforaciones, parece. Ah, exacto. Sí, ya. Muy bien. Un comentario final nomás, Sí, por Caterpillar. favor. Por ejemplo, creo que necesitamos hacer, y digo en este caso a todos, una recomendación de las políticas a mediano plazo. Este año, por ejemplo, se nos ha hablado de aprovechamiento de la energía hídrica para el asunto de Arequipa, Majes, el proyecto Majes, ¿no? Y está proyectado a utilizar aguas de las alturas de Arequipa que tienen incidencia real en la formación del Amazonas. Entonces, tomar de esas alturas agua significa traer agua para la costa arequipeña. No puedo decir ahora que estamos en contra de ese proyecto, pero significará una disminución del agua que
por naturaleza se aporta hacia el Amazonas. Creo que la incidencia política, la recomendación política de los técnicos debería ser más precisa pensando en un futuro así, ¿no? Es una invitación y es una reflexión final para todos, a quienes nos corresponde manejar esto para la opinión pública y para poder recomendar lo mejor posible. Dijiste muy bien, Pedro, este, que el uso del agua y el agua, digamos, renovada es efectivamente un buen camino. Y eso es lo que tendríamos que acercarnos mucho en todos nuestros ambientes aquí en la costa, sierra y selva del Perú. Gracias, ahora sí me callo. Es muy importante lo que has preguntado porque eh, estos proyectos como Majes, como Chavimochi, como Olmos, estos proyectos históricos que han Ujú. marcado un poco el planeamiento del desarrollo de la nueva frontera agrícola en el Perú, han generado una serie de beneficios, pero hoy hay que verlos a la luz de lo que tú señalas muy acertadamente. Hay que medir si se estaría afectando la naciente de lo que le da fuente de vida al río Amazonas. Entonces, estamos hablando de hacer una evaluación ambiental que no es algo, un trabajo fácil, porque implica el escenario de pérdida de nevados, implica, y eso hoy con el satélite hay sorprendentes programas que se han desarrollado que ayudan a tomar medidas preventivas, pero ya no se puede hacer megaproyectos tan fácilmente como antes. Ahora hay nuevas alertas que tienen que ver con el origen de la fuente de los recursos. Y eso es muy buena observación. Ujú. Hay una pregunta, Gracias. Gracias. hay, Tenemos un comentario final que es de parte de Carla. Nos menciona lo siguiente. Bueno, dice, Perú debe considerar la huella hídrica de los productos de exportación y valorarlo económicamente. También mencionan que será importante contemplar el manejo y disposición de las baterías de litio para evitar la contaminación en los próximos años. Sobre eso hay protocolos muy interesantes de reciclaje de baterías. En el Perú hemos tenido una mala experiencia con las baterías de plomo, pero hoy en los proyectos, estos que se están desarrollando en Loreto, por ejemplo, donde hay empresas que cuidan mucho su marca, su imagen, porque, por ejemplo, está la empresa de un país europeo muy importante detrás. Ellos han asegurado en el instrumento de gestión ambiental un protocolo de reciclaje, siguiendo las mejores prácticas para que no se abandonen las baterías y no provoquen daño. Ahora, sobre la huella hídrica, vamos camino a la huella ecológica. La huella hídrica está empujando hacia un replanteo del sistema ambiental que ha nacido midiendo los efectos en lugar de ir a las causas. Si tuviéramos todos en nuestro celular la huella ecológica medida de cuánto hemos tomado de recursos del planeta en cada momento de nuestro día de trabajo, de nuestro día de vida, actuaríamos con más responsabilidad. Y creo que la ciencia va a darnos esa respuesta muy pronto. Es decir, que nos diga, usted hoy día ha consumido en tales recursos más de lo que debía hacer y ha afectado a las siguientes generaciones en tal medida. A ese nivel vamos a llegar en la ciencia y va a ser verdaderamente la verdadera revolución. Yo sigo mucho esto de la huella hídrica porque nos permite acercarnos a la huella ecológica, que es identificar claramente lo que necesitamos y aquello que implica un exceso que puede dañar a los que vienen después de nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, Pedro Gamio. Gracias, Ana Cecilia Lengua, por participar el día de hoy, por estar en este espacio, brindándonos siempre con muy buena información. Sabemos que el público va a tomar estas sesiones, las va a escuchar y esperamos también que las difunda cada una de ellas porque son temas importantes y retos que está atravesando nuestro país actualmente. Bueno, sin más, agradecer por su presencia, agradecer a la doctora Katarzyna Goluchowska por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, despedimos esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.